pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte cuidando el agua, sobre todo en las épocas en las que escasea. Vamos a meternos a asuntos importantes. Que claro, como todavía no está lloviendo y como todavía el Huayco no está encima de la ciudad de Lima o en la zona norte, donde todo es más visible, no se habla con la profundidad necesaria, mientras que en el sur del país menuda sequía ya se está padeciendo y que los productores agrarios están en tremendos problemas. Ricardo Boll, asesor científico de Nativa, está con nosotros para ayudarnos un poquito a entender esta locura de las temperaturas, primero la temperatura marina y cómo esta impacta, por supuesto, en todo el ecosistema. Ricardo, siempre gusto. Muy buenos días, ¿cómo estás? Carlos. Muy bien, gracias. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Ayer me gustó mucho este enlace que hicimos en la playa, pudiste estar en Yuyos, en la Costa Verde, y hablaste del afloramiento de las... Yo quiero que nos expliques un poquito más ese fenómeno. ¿Qué significa? Pues mira, casi traigo un gráfico sobre eso. Pero es un fenómeno muy simple, ¿no? Lo que tenemos es la superficie del mar tiene capas. Entonces todos sabemos que mientras vamos más abajo es más frío. Lo que sucede con el afloramiento, como su nombre lo dice, es que las capas del fondo del mar ascienden hacia la superficie. Este es un proceso muy importante, no solamente porque mantiene la temperatura estable, es decir, como estamos muy cerca del Ecuador, tenemos una irradiación muy fuerte, una radiación muy fuerte. Entonces, la capa de arriba se calienta un poquito, se evapora parcialmente y aumenta la densidad, porque las sales han quedado. Entonces, lo que hace es bajar porque es la más densa y las capas de abajo ascienden. Y esto es importante, como te digo, porque lo que hace también es, en este ascenso, llevar los nutrientes. La costa peruana tiene 53 ríos que, digamos, han limpiado los Andes. Todo lo que esté sobre la superficie, al final va a terminar en el fondo del mar. Estamos hablando de hojas secas, insectos muertos, todo lo que sea orgánico va a terminar en el fondo del mar. Y esto enriquece todo este océano. El problema es que con el fenómeno del Niño, el afloramiento se retrae, se debilita muchísimo. Y entonces el afloramiento prácticamente es inexistente. Esto hace que el agua se caliente, como vamos a ver en los gráficos que tenemos. En el primer gráfico que tenemos, claramente podemos ver una costa, digamos, relativamente fría, pero muy delgadita. Sí. Todo esto que está en amarillo, ya pueden ver que está arriba de 20 grados. O sea, solamente unos pocos kilómetros de la costa vamos a encontrar temperaturas de 20 grados. Y esto que está en rojo ya está arriba de 24 o 25 grados. Compañeros, por favor, ayúdenos un ratito sacando el banner donde está para ver las temperaturas, que creo que es importante, Ricardo, que nos expliques ese gráfico. Este es el de las temperaturas. Ajá. Este es el de las temperaturas. Si vemos el siguiente, vamos a poder ver justamente el de la diferencia con el promedio, ¿sí? Lo que se llaman las anomalías. Y claro, usualmente en esta época deberíamos tener agua fría. Claro. Entonces lo que está sucediendo es que tenemos aguas, como se puede ver en este gráfico, un mar caliente, ¿no? Que está arriba de los, digamos, 5 o 6 grados. Que se puede ver en la parte inferior, ¿no es cierto, Ricardo? Entre 2.5 y 7 grados por encima, dependiendo del color. Entonces, el rojo ya está entre 4 o 5 grados, ¿no? Entonces, claro, tal vez nosotros no lo sintamos tan caliente, pero 4 o 5 grados es un montón en el mar. Quiero hacer notar que incluso en el norte de Chile encontramos este bolsón rojo. Sí, o sea, nosotros hablamos de un niño pequeño, un niño regular, la corriente del niño, como bien sabemos, llega todos los años, pero un fenómeno del niño, digamos, es muy intenso en el norte. Un fenómeno del niño mediano usualmente llega a Lima y un fenómeno del niño muy grande llega al sur del Perú. En el año 83, el niño llegó al norte de Chile y parece ser que podría sucedernos otra vez. Claro, estamos hablando de fluidos, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, ¿no? Si vemos el siguiente gráfico, vamos a poder ver un poquito más de información justamente en lo que está sucediendo en todo el océano, ¿no? Este es el Pacífico Sur y podemos ver que todo está arriba del promedio, ¿no? Esto otra vez tiene que ver con la anomalía de las temperaturas. Hablemos un poco de los efectos que esto tiene, porque en estos días ha sido noticia, como bien dices,
que esta sequía podría afectar a Lima. Eso se ha dicho, que las lagunas que abastecen a Lima comienzan a secarse. Claro, primero, yo insisto en que tenemos que recordar que el sistema hídrico no es un sistema de tuberías, ¿no? Entonces, y nosotros dependemos de las lluvias. O sea, no puedes gestionar un agua que simplemente no cae, ¿no? Pero en el siguiente gráfico quisiera compartir un documento especialmente interesante que encontré, porque esta es una preocupación desde casi inicios de siglo, ¿no? ¿Cómo dar agua a la capital? Este es un documento visionario, debo decir, el que manejó este proyecto me parece un genio, y es un documento del año 65. Se conforma la Comisión Coordinadora del Sistema Marcapomacocha. Entonces, lo que se hace es hacer un estudio hídrico, identificar todo un sistema de lagunas y decir, vamos a gestionarlas para traerlas a Lima. Entonces, se hace como vasos comunicantes, se hacen canales, se hacen tuberías, ahí sí literalmente canales, incluso túneles. Túneles, claro. Porque parte de estas lagunas ya no pertenecen a la cuenca del Pacífico, sino que pertenecen a la cuenca del Atlántico. Okay. O sea, esto terminaría en el Mantaro y finalmente en el Amazonas para terminar en el Atlántico. Entonces, lo que estamos haciendo es un porcentaje importante de las aguas que consumimos en Lima, en realidad llueven en la otra cuenca y las estamos jalando hacia la nuestra, ¿no? Esto cada vez es más caro porque cada vez tenemos que traer agua de más lejos. De más lejos, claro. ¿no? Porque la población crece. Y al costado vamos a ver justamente uno de los cuadros que encontré en este documento en el que nos plantean que se hace una proyección para que en el año 1940, 50, 60, hasta el año 2000, cómo iba a crecer la población y la cantidad de agua que íbamos a necesitar. Es decir, el agua que hoy día estamos tomando no es producto de lo que Sedapal ha hecho la semana pasada, ¿no? Tenemos aquí 60 años de historia, ¿no? De un trabajo de ingeniería importantísimo que seguramente necesita mantenimiento y todavía tiene que crecer. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte cuidando el agua, sobre todo en las épocas en las que escasea. Las cifras que ofrece este estudio del año 65 y que hacen una suerte de proyección al 2000, ¿acertaron, Ricardo? ¿Eran correctas? De hecho, calcularon más población. Más población. O sea, calcularon para el año 2000 12 millones de habitantes. Claro. Pero ojo, porque en esa época el consumo per cápita era menor. Hoy día necesitamos más agua para la industria, ¿no? Se necesita los jardines, las casas, etcétera. Todo el mundo necesita agua y esto es necesario, ¿no? Vamos a ver el siguiente gráfico para poder entender este espacio. Ahí están las lagunas. Esta es una imagen satélite y estas son algunas de las lagunas. Esas dos grandes son las lagunas Marcapomacocha. Y podemos ver todo un conjunto de pequeñas lagunas que deben de interconectarse. Esto es carísimo. Esto es carísimo y un esfuerzo enorme, porque estos embalses naturales no son solamente tappers, digamos, ¿no? Sino que además hay que entender que esto es un terreno complejo. Por ejemplo, los bofedales, que no es técnicamente una laguna, es como una masa de tierra húmeda, y tenemos la foto para que puedan ver un poco el paisaje, y que acumulan el agua durante un tiempo. Entonces esta agua, en vez de correr por la superficie, genera como una especie de esponja y luego va soltando poco a poco el agua. Es decir, no solamente tenemos que hacer una gestión de los proyectos ingenieriles, sino también de un ecosistema complejo, ¿no? Si vemos la siguiente, por favor. Qué interesante, Ricardo. La siguiente, por favor, compañeros. Ahí está. Justamente vamos a poder ver, digamos, cómo se gestiona el agua en estas dos cuencas, ¿no? Tenemos la cuenca del río Rímac y la cuenca alta del río Mantaro, de este lado. Y podemos ver que todo el agua que se está manejando actualmente, el 62% del agua que viene a Lima, finalmente, viene del río Mantaro. O sea, si nosotros solamente dependiéramos de nuestros tres ríos, no nos da abasto. O sea, del Chillón, el Rímac y el Urín. Esto a pesar de que también utilizamos agua subterránea. Por supuesto. ¿No? Que nos ha costado entender que tenemos que hacerlo de manera controlada. Desde mi perspectiva personal, el agua subterránea debería ser casi para casos de emergencia. De acuerdo. Justamente para las sequías. ¿La tendencia es a seguir usando la cuenca del Mantaro? Sí, yo creo que sí. Estamos a punto de llegar al lago Junín, porque está cerquita de estas lagunas. Pero eso daña la región Junín, bueno, o no le impacta. Digamos, hay un excedente en esa zona, ¿no? Que debe discurrir ciertamente hasta el Amazonas. En este momento tenemos, digamos, tres mantaros, ¿no? Perdón, tres marcapomacochas.
En este momento están funcionando Marca Pomacocha 1 y Marca Pomacocha 3. Tengo entendido que en proyecto desde hace años está Marca Pomacocha 2. O sea, podríamos estar más o menos tranquilos para los próximos años, pero lo que tenemos que entender es que Lima está en una zona desértica, que somos claramente dependientes a todo nivel, en este caso de algo tan básico como el agua, ¿no? Y tenemos que cuidarla. O sea, que además hay que evitar las pérdidas, tenemos que usar lo menos que se pueda y sobre todo entender que hay años más secos y años más húmedos, ¿no? Pero has dicho algo que es clarísimo, sin lluvia no hay agua. Así es. Pero las lluvias van a escasear, van a continuar, van a seguir su ciclo regular. Bueno, con el cambio climático que vivimos, claramente hay una disminución de las lluvias. Así es, esa es la preocupación. Entonces tenemos que aprender a gestionar mejor, porque si simplemente no llueve, vamos a tener que subir agua, ¿no? Entonces, claro, la salida sería desalinizar, ¿no? Pero sin agua, ¿qué hacemos, no? O sea, es algo tan elemental que ya los problemas de transporte y de seguridad casi pasan a segundo nivel, ¿no? Totalmente. Así es. Pero la desalinización, que ha tenido éxito en muchos países, sobre todo en Oriente Medio, tiene un problema con la salmuera, que vuelve al mar y sala el mar. Y aumenta la densidad, generando nuevos procesos en el mar. Es muy delicado, así es. Yo quisiera enseñarles un poquito más de información, por favor, si podemos ver. Yo te distraigo, perdóname, Ricardo. No, al contrario, qué bueno que conversamos. ¿Qué cosa es exactamente lo que estamos viendo aquí? Entonces tenemos 3 cuencas, ¿no? Digamos, está volteado el gráfico, pero igual, digamos, es un gráfico de CEDAPAL, creo que aquí es donde quería traer este aporte, ¿no? Es información técnica. Y ya estamos pensando en traer agua de las cuencas laterales, ¿no? Es decir, la cuenca más del norte y la cuenca más del sur. Pero estamos trayendo, fíjate la cantidad de lagunas que hay, ya estamos trayendo agua del Mantaro. Entonces, y Lima sigue creciendo. Y este problema también lo van a tener otras ciudades en la costa, porque la costa cada vez acumula un mayor porcentaje de población del total. Si vemos el siguiente gráfico, por favor, vamos a entender un poquito qué cosa es un trasvase. A ver. Lo que tenemos es, digamos, los Andes en sí. El siguiente gráfico, ahí está. Perfecto. Entonces, fíjate que ahí ya tenemos algunas de las lagunas, ¿sí? Estamos hablando más o menos de unas 22 lagunas que se están gestionando. Que las conectas con estos túneles de los que habías hablado. No, estamos hablando de túneles, estamos hablando de canales, ¿no? Pero claro, recién estamos con 22, pero insisto, aquí no estamos hablando de piscinas, ¿no es cierto?, sino que el agua también se necesita para la agricultura, el agua entra en la roca, tiene que correr, o sea, todo un ecosistema. Si vemos el siguiente gráfico, por favor, vamos a poder entender exactamente lo que es este trasvase. Y los túneles, el siguiente gráfico, por favor, que permiten que el agua pase de un lado hasta el otro, digamos, de una vertiente hasta la otra. Entonces, claro, tenemos lagunas a diferentes altitudes, ¿no? De arriba hacia abajo. Y además estamos jalando agua. Esta es una obra ingenieril importantísima. Sí. No estamos hablando, el túnel trasandino, ¿no? Creo que son como 12 kilómetros de túnel. Así es. Para pasar agua de una cuenca hasta la otra cuenca, ¿no? Bien, esto es un poquito lo que les quería contar sobre este tema. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y justamente vamos a poder ver la situación que nos plantea el CENAMI. Este mapa con unos circulitos son los embalses y las estadísticas están disponibles. Si vemos en la parte de abajo hay algunos circulitos celestes, de repente se ven menos. Esos embalses están al 50 o al 25%. O sea, justamente hoy. Esta es información de ayer. Entonces, justamente producto de esta sequía. ¿Qué pasa con este círculo oscuro en la Sierra de Lima? Ajá. Está, digamos, entre el 75 y el 100%. De hecho, está en el 86, 83%. Lo que me sorprende es que este es el único caso en el que la información está desfasada. Toda esta información debería estar abierta. Y si tú haces clic, te vas a encontrar con información de hace 2 meses. Ajá. Entonces, esto es necesario actualizarlo. O sea, ese puntito azul, ¿tú crees que ya puede estar en celeste? Bueno, las últimas entrevistas dicen que me parece que está como el 60%. Sí. Sin embargo, la información que hoy día vemos, pues si vemos el siguiente gráfico, sacado, o sea, si ustedes entran a CENAMI, van a poder encontrar esta información y haces clic en este circulito y te va a aparecer el siguiente gráfico. Vamos a verlo, ahí está. Dice que está en el 83%. Entonces, esto, claro, hace 2 meses. ¿Sí? Esta es información del 20 de julio. Claro, esto puede haber, en 2 meses puede haber cambiado mucho, Ricardo. Bueno, un mes, perdóname, un mes. Si vemos el siguiente gráfico, por favor,
vamos a poder ver justamente toda esta red de medición que tenemos, ¿no? Tenemos estaciones meteorológicas, ahí van a poder ver las EMES, y mediciones y estaciones hidrometeorológicas, que son las que miden los ríos. El Perú tiene 900 estaciones meteorológicas. Sin embargo, recordemos que tenemos 1.800 distritos, un poco más incluso. Entonces, no tenemos información de todo el país, aquí se pueden ver algunos vacíos, ¿no? Es decir, primero, no estamos midiendo todos los ríos del Perú, y por ejemplo en la costa, ni siquiera todos los ríos de la costa, y no basta con poner uno en la desembocadura o en el río principal, deberíamos ver lo que pasa en las diferentes partes de la cuenca alta. Estas son las estaciones automáticas, pero si vemos el siguiente mapa, vamos a poder ver las estaciones convencionales con recepción de datos diferidos. Es decir, aquí tiene que haber alguien que mide, ¿no? Alguien va y mide la temperatura mínima, la temperatura máxima, la humedad, la precipitación y todo lo demás, y luego tiene que ingresarlo en el sistema. Esto no es automático. Si vemos el último mapa, el siguiente, por favor, vamos a poder ver. Pero digamos, podría hacerlo, vas con una tablet, llegas al punto, entras... Claro, hay alguien ahí encargado, así es, pero ¿no? Ese señor se siente mal, como te ha pasado a ti estos días, que no pudo ir. Y nos quedamos sin data, ¿no es cierto? Y el último gráfico, que es el que les estoy enseñando, son las estaciones convencionales, pero con recepción de datos en tiempo real. Esto es importantísimo para las alertas tempranas, para poder decir, esto es lo que está sucediendo en la parte alta, atención en la parte baja, porque podríamos tener un desborde, podríamos tener un huaico. La información, yo en lo personal creo que a pesar del gran esfuerzo y meritorio que tienen todos los técnicos y científicos del CENAMI, hay que seguir apoyándolo. Por ejemplo, desde mi perspectiva debería haber una estación, al menos una estación meteorológica por distrito. Ok. En el caso de Lima necesitamos información sobre los microclimas. Entonces, claro, a veces nos dicen, la menor temperatura en Lima es tal, ¿no? ¿Dónde? Entonces nos dicen, en el aeropuerto, en Jesús María, en La Molina, porque son 3 de las 10 estaciones que tenemos. Tenemos otra en San Juan del Lurigancho, tenemos otra en Comas, me parece que hay una en Chorrillos, pero solamente hay 10 para 50 distritos. Entonces no sabemos lo que está pasando, ni siquiera, por ejemplo, en Miraflores, en San Borja. Necesitamos más información. Correcto. Ricardo, creo que lo que nos has traído hoy es absolutamente interesante. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado. Preocupa lo de Marca Pomacocha y la ausencia de lluvias y agua, no para desesperarse, por supuesto, pero sí para empezar a ahorrar, a ser cuidadosos con el agua y a pensar cómo vamos a resolver esto en el mediano y largo plazo. Yo creo que hay un conocimiento, ¿no?, que tenemos primero que agradecer, porque lo que antes se llamaba INRENA y antes ONER hacía todos estos estudios de las cuencas. Y hemos tenido gente visionaria que, gracias a ellas, que hoy día abres un caño y tienes agua. Seguro. Sin embargo, recordemos que hay todavía muchos distritos en Lima donde no tienen agua 24 horas al día. Correcto. O sea, no son solamente problemas naturales, también, digamos, hay una situación de inequidad producto de los servicios que no son iguales para todos, ¿no? Ricardo Boll, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, buen día. Asesor científico de Nativa, Ricardo Boll, geógrafo, jefe del Departamento de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos acompaña cada semana y nos ayuda a entender algunos de los fenómenos en general climáticos, atmosféricos, geográficos que vive nuestro país. Es espectacular poder contar con él y es un extraordinario analista. Además, todo lo hace en base a ciencia, que es lo que nos interesa en este bloque del programa.